En el mes de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a Manuel Vicente Badel como embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil, con el fin de restablecer las relaciones entre ambos países. El 1 de enero de 2023, Venezuela y Brasil reanudaron relaciones diplomáticas luego de una ruptura en 2019, cuando el gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro anuló la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino del país. En base a estos hechos, los grupos sociales de Brasil realizaron un movimiento en la capital brasileña para exigir la devolución de la embajada venezolana al país, luego de que ésta fuera usurpada durante varios años por María Teresa Velandria, quien ocupaba un cargo otorgado por el gobierno interino y apoyado por el saliente presidente Jair Bolsonaro, quien además de fomentar esta acción, que para muchos es considerada una injusticia, sacó a relucir sus más bajas y violentas políticas, a tan solo pocos días de finalizar su mandato, tomando acciones como el cierre de la sede de la embajada venezolana, a raíz del quiebre del autoproclamado y sus funciones, que fueron precedidas por el fin del cargo ocupado por Velandria en Brasil. Una delegación venezolana, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asistió al encuentro realizado en la sede de la embajada para la toma de posesión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La ministra de Negocios de la embajada, Irene Rondón, dijo que con honor y dignidad, junto a la participación de los movimientos sociales, parlamentarios y miembros de la revolución, defendieron esta fecha que cada 13 de noviembre se celebra como el Día Nacional de la Defensa de la Soberanía Nacional en Brasil. Por su parte, el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Brasil, Freddy Meregote Flores, destacó que como hijo de Bolívar y Chávez y conductor de Victoria, el presidente Nicolás Maduro se logró resistir y revertir la situación. En la acción solidaria participaron representantes de algunos movimientos sociales, como el Partido de los Trabajadores, Frente Nacional de Lucha, Levante Popular, sindicatos de la Central Única de Trabajadores, el Partido Unión Popular y el Comité Antiimperialista Abreu e Lima, entre muchos otros. Asimismo, el encuentro reafirmó la solidaridad con el gobierno del presidente brasileño, además de promover la diplomacia pacífica, fortalecer las relaciones de cooperación bilateral y defender los principios de soberanía nacional y autodeterminación. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.